Cuéntenme, antes de comenzar, ¿qué es lo que han visto con la profesora Edith? ¿Han llegado a ver todo sistema digestivo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, hemos visto todo con la profe Irma. Bien, bueno, un segundito, que ahora cargo el power. Me avisen si lo llegan a ver al power, chicos. Les cuento que ¿Se estoy ve, siguiendo por profe? el teléfono Sí, también. se ve, profe. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, chicos, seguramente compañeros suyos que han visto esto el año pasado, así que les va a resultar un poquito más fácil. Les va a servir como un repaso, calculo. Bien, chicos, arrancamos con la parte de radiología de aparato digestivo. Siempre comienzo haciendo referencia a la diferencia que puede existir en lo que es aparato y sistema digestivo. ¿Por qué, chicos? Porque aparato digestivo hace referencia pura y exclusivamente a los órganos que lo forman, que lo conforman, que lo integran. Y si hablamos de sistema digestivo, hacemos referencia a lo que tiene que ver con el funcionamiento o la fisiología de estos órganos. En la imagen que ustedes están viendo, ¿sí? Pueden ver el tubo digestivo cómo está constituido, ¿sí? Fíjense que en la parte del sistema digestivo comienza en la región de la boca, ¿sí? Que a su vez está asesorado, por así decirlo, por las glándulas salivales, ¿sí? Que son las que contribuyen a que se forme el bolo alimenticio. Continúa con la faringe, ¿sí? Esófago, estómago, ¿sí? En esta unión, recuerden que si lo han visto, lo deben saber que está constituido por el cardias, que es un esfínter, continúa con todo lo que es el estómago, ¿sí? Píloro, comienza todo lo que es intestino delgado y terminamos con intestino grueso. Si ustedes observan, chicos, tienen glándulas anexas. ¿Cuáles son esas glándulas anexas? Las que les decía recién, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. ¿Por qué se consideran glándulas anexas, chicos? Porque contribuyen a la formación y al paso, por así decirlo, del bolo alimenticio, ¿sí? Ustedes saben que las glándulas salivales iniciales, a través de la saliva, permiten la formación de este bolo alimenticio, llega al estómago, jugos gástricos, pasa de quilo a quimo, eso seguro que lo han visto en anatomía, y después continúa hacia el duodeno, que sería la primera porción del intestino delgado. Recuerden que el intestino delgado está formado por tres secciones. La primera parte se denomina duodeno, la segunda yeyuno y la tercera ilion, ¿sí? En la región del duodeno, en la segunda porción, se encuentran dos vertientes. Una de esas vertientes es donde desembocan los líquidos, en este caso de la vesícula, que pasaría a ser la bilis, ¿sí? Y también desembocan los líquidos o jugos pancreáticos que contribuyen, chicos, con el paso del bolo alimenticio, ¿sí? Bien, seguimos. Algo importante, y voy a salir, voy a ver, espero que no cometa errores, chicos, aquí me avisan si
quiero mostrarles, esperen un segundito, un segundo, volvemos. Quiero mostrarles esta parte de, me avisan si me llegan a ver, chicos, o si sigue apareciendo lo que es la pantalla. ¿Me logran ver a mí ahora? Sí, profe, Sí, lo profe. vemos a usted. Bien, Sí, profe. les cuento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de medios de contraste? ¿Se acuerdan que decíamos que eran sustancias químicas de moléculas complejas, bla, bla, todo el verso, ese que hacíamos, ¿sí? Que nos permitía distinguir, ¿sí? O resaltar una estructura sobre otra. ¿Se acuerdan que les decía, les daba el ejemplo de una pared? Cuando ustedes pintan una pared, resaltan sobre otra pared, permitiendo lo que es el contraste. Esto permitía el contraste. Esto permitía que todas aquellas estructuras que ustedes cuando utilizan o realizan una radiografía no se logra visualizar, ¿sí? A través de la introducción de estos medios de contraste, chicos, los van a poder ver. ¿Se acuerdan que hablábamos de los medios de contraste? ¿Se acuerdan de este? ¿Qué medio de contraste era? ¿No se acuerdan? Un hidrosoluble, profe. Hidrosoluble, perfecto. Ese es un hidrosoluble. El hidrosoluble, chicos, ustedes recuerden que se lo inyecta en el torrente sanguíneo. ¿Y qué me permitía visualizar? Obviamente que el torrente sanguíneo y todas aquellas estructuras que son irrigadas por el torrente sanguíneo. Ejemplo, por así decirlo, los riñones, ¿sí? O puede ser también lo que es el hígado, ¿sí? Todas aquellas estructuras que son irrigadas por los vasos van a poder ser visualizadas utilizando el medio de contraste hidrosoluble, ¿sí? Ahora bien, nosotros teníamos otro medio de contraste, ¿se acuerdan? Los que eran más grasos. ¿Se acuerdan que hablábamos de los liposolubles? ¿Se acuerdan de este que les mostraba? Sí, profe. Bueno, este, a diferencia del anterior, recuerden que era más aceitoso. Nosotros siempre, a través de lo endovenoso, siempre trabajamos con el hidrosoluble. Soluble, ustedes saben que se va a disolver, se va a poder mimetizar con los líquidos y eliminar a través de la orina. Esto se elimina a través de la orina, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, cuando estudiamos, chicos, el sistema digestivo, vamos a utilizar medios de contraste varitados. ¿Se acuerdan de esto? El medio de contraste varitado que venía en cajita. Nosotros, les muestro. Se presenta un medio de contraste, en este caso, recuerden que tienen la marca de laboratorio, el nombre del medio de contraste, ¿sí? Y las características y cantidad. Este medio de contraste, chicos, GastroEpac, fíjense, les muestro GastroEpac, si lo pueden ver, GastroEpac S es un medio de contraste para utilizarlo por vía oral. Este medio de contraste viene en polvo, ¿sí? Este medio de contraste se lo va a disolver en agua para administrarle al paciente por vía oral, ¿sí? Cuando empecemos a hablar la parte teórica, vamos a hablar de este medio de contraste. Esto viene saborizado, chicos, puede venir sabor a frutilla, vainilla, es como una especie de yogur, se lo disuelve en agua, ¿sí? Viene en 300 más o menos, y ustedes le agregan agua para que tenga una consistencia obviamente líquida, se bate, tiene que ser homogéneo, y esto le van a administrar al paciente por vía oral. Eso en un segundito lo vemos. Esto es para estudiar lo que es faringe, esófago, estómago, duodeno, hasta llegar también a lo que es intestino grueso, ¿sí? Ahora bien, existe otro tipo de medio de contraste varitado, que es el medio de contraste para utilizarlo por vía retrógrada, ¿sí? A través del recto del paciente. ¿Se acuerdan? Les muestro. Este medio de contraste
que venía en sachet, lo pongo ahí, viene en una bolsita, ¿sí? En polvo, algunos vienen preparados, solución, es decir, líquidos, y vienen con todos los materiales, chicos. ¿Sí? Les muestro. Fíjense, con las mangueritas, que ustedes la van a adaptar, esta manguerita, a la parte inferior. Les muestro ahí, si lo llegan a ver. Tienen también, si logran ver, un clips, que esto lo van a trabar, ¿sí? Para impedir el reflujo, en este caso, de los líquidos cuando estén trabajando y haciendo, por ejemplo, un colon, por ejemplo, ¿sí? Ustedes, este que viene en polvo, generalmente viene en una cantidad menor a la que tienen que utilizar. Ustedes lo van a disolver en agua, chicos. El agua que ustedes van a utilizar debe ser tibia, ¿sí? Eso seguro lo han visto con la profesora. ¿Para qué? Para que pueda ser introducido a través de lo que es el colon. Una vez que ustedes lo disuelven, chicos, en líquido, les va a quedar obviamente en una solución líquida para utilizar. Fíjense que este está conectado, ¿sí? Tiene el clip por acá por abajo, un clip blanco, y en el extremo tiene la cánula, ¿sí? Que esta va conectada o va introducida, digamos, mediante una maniobra, que eso lo vamos a ver más adelante, en el recto del paciente, ¿sí? Esto lo tienen que calentar a baño María, chicos, o algunos optan por utilizar, si tienen un microondas grande, chicos, lo utilizan un microondas o una estufa que puedan llegar a tener, como para, una estufa es una especie de una cajita que se utiliza conectada, para los que no la conocen, conectada, donde se mantienen distintos fármacos, ejemplo, los medios de contraste, para que mantengan una temperatura corporal de 36 y medio aproximadamente. Otra cosa importante, chicos, cuando compran esto, el GastroPak S, el que va por vía oral, ¿sí? Va a venir con un polvito, que es este polvo, una sal efervescente que ustedes veían en la teoría, que les va a permitir, chicos, trabajar y realizar un doble contraste. Recuerden que esto viene, en algunos casos, con la cajita. Cuando no viene, o no se tiene, o no se consigue, se lo puede reemplazar a ese polvito con el famoso uvasal. Ustedes, si han leído la teoría, les va a decir que las sales efervescentes están constituidas por bicarbonato de sodio, ¿sí? Y por ácidos cítricos. Si ustedes después tienen la oportunidad de comprar un uvasal, van a ver que abajo les dice que está compuesto por bicarbonato y está compuesto por ácido cítrico, ¿sí? Ese lo pueden reemplazar cuando tengamos que realizar un estudio de software. Sí. ¿Nosotros trabajamos con un enfermero o algo de par o es nuestro trabajo todo eso? Digamos, eso forma parte de nuestro trabajo también. ¿Cómo? Que si nosotros trabajamos con un enfermero o alguien que nos acompaña o solamente nosotros tenemos que, es parte de nuestro trabajo. Perfecto. Les explico, chicos. Perfecto, buena pregunta. Les digo una cosa, chicos, importante. Ustedes, si nosotros estamos viendo la parte técnica, chicos, es porque ustedes van a colaborar y van a desarrollar este trabajo, ¿sí? Ustedes son el asesor del médico, en este caso, que va a realizar el estudio. Ustedes van a preparar el equipo, ustedes van a preparar el material, ustedes obviamente lo van a preparar al paciente, van a dejar todo el material en la mesa que lo va a utilizar el médico, ¿sí? Ustedes solamente preparan el material y lo dejan listo para que utilice el, en este caso, médico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Vamos? ¿Sigo, chicos? Sí, profe, sí. Bien. Bueno, eso como cuestiones generales. Una cosa importante, chicos, que se confunden mucho, es que ustedes, y una pregunta que a muchos fallan cuando se les hace,
es cómo se lo puede utilizar al medio de contraste varitado o en qué tipo de estudios. El medio de contraste varitado solamente va, chicos, en... Sistema digestivo alto, ¿verdad? ¿Cómo? Sistema digestivo alto. Claro, el sistema Esófago digestivo. y estómago. Lo escucho bajito, chicos, pero creo que has dicho algo de si se utiliza en sistema digestivo. Sí, se utiliza en el sistema digestivo alto y también te va a servir para el sistema digestivo bajo, porque llega hasta la parte inferior. Les cuento otra cosa, chicos. Nosotros en el servicio de tomografía, cuando hacemos estudios de tomografía, nosotros al paciente le damos lo que es el medio de contraste iodados, ¿sí? Que va obviamente por vía oral, porque es con el que contamos y es más barato que el varitado, ¿sí? Y por una razón ¿de qué? De que si el paciente presenta una fístula, y ahora lo vamos a ver, está contraindicado utilizar esto, ¿sí? Recuerden que lo que es la parte de el sachet, cuando utilizamos, solamente es, chicos, para estudiar todo lo que tiene que ver con el, digamos, con el colon. Llega hasta colon ascendente, ¿sí? No llega hacia el intestino delgado. Muchas veces se confunden. Si ustedes quieren estudiar intestino delgado, solamente se lo estudia por vía oral. ¿Estamos? Bien. ¿Qué más? Lo que vamos a utilizar, y ahora lo vamos a ver, es la buscapina, chicos. Cuando tengamos que estudiar sistema digestivo por vía oral y tengamos que estudiar lo que es esófago y faringe, es necesario siempre utilizar un medio de contraste, en este caso varitado, porque es más espeso. Lo que se busca es que el transcurso sea más lento, justamente por eso se utiliza un varitado, y además se va a utilizar una buscapina, que viene en las ampollitas. ¿Se acuerdan que les mostraba? Ustedes van a utilizar eso, ¿por qué? Porque la buscapina lo que hace, chicos, recuerden que el tubo digestivo lo que tiene en la parte de esófago y en todo en realidad tiende a realizar el peristaltismo, que es un movimiento en sentido, colaborando, digamos, con el transcurso del bolo alimenticio, ¿sí? Desde la parte superior hacia la parte inferior. ¿Qué pasa? Si esto está permanentemente realizándose en la parte del esófago, el transcurso del medio de contraste va a ser rápido. Entonces, es necesario colocar una buscapina para que relaje el músculo liso y deje de suceder estas cuestiones. Distinto, chicos, es si necesito acelerar el medio de contraste, como por ejemplo, necesito estudiar colon o intestino delgado y necesito que transcurra rápido el medio de contraste. En ese caso, chicos, utilizo un Relibran, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Relibran hace el efecto contrario, acelera el peristaltismo, ¿sí? El Relibran es el que se le da a los pacientes cuando presentan náuseas y vómitos, justamente por esta cuestión, porque aceleran el peristaltismo e impiden que se produzcan reflujos. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. volvemos a la parte del power. ¿Me avisan si lo ven? ¿Se ve? A ver, Sí, profe, se ve. un segundito. Esperen un segundo. Bien. Bien, chicos, en esta imagen hablamos de los medios de contraste y lo que les acabo de decir, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que podían ser iodados o varitados? La característica de los iodados es que son reabsorbibles, justamente porque pueden ser solubles.
y a su vez no son tóxicos. Fíjense en la imagen, lo utilizábamos en el sistema urinario, ¿sí? Se podía eliminar a través de la orina. En el caso de los varitados, pueden ser por ingesta o por vía rectal, y estos se eliminan por excreción a través de las heces. Eso quiero que lo tengan en cuenta. Otro punto importante, chicos, a tener en cuenta es la broncoaspiración o la fístula, que es uno y que es lo otro. En el caso de lo que es broncoaspiración, para que lo comprendan, ambas tienen que ver con el paso del contraste, sea hidrosoluble o varitado, a una región que no corresponde. Ustedes recuerden que el esófago y lo que es la tráquea están muy próximos, ¿sí? Y en muchas oportunidades esa proximidad hace que se formen canales de unión, como pueden ver aquí. Esa unión que existe entre el esófago y la tráquea recibe el nombre de fístula, ¿sí? Ustedes, cuando ingieran, en este caso, se le administre un medio de contraste varitado al paciente, o yodado, puede atravesar esta región e ir a través de la tráquea hacia los pulmones en este caso. ¿Y qué pasaría? Sería una situación muy grave, chicos, para el paciente y podría llegar a ocasionar la muerte del paciente. Hay que empezar a actuar de manera rápida para extraer ese contraste. Generalmente se lo hace con la colocación de una especie de tubos, ¿sí? Para drenar esto. Eso solamente pasa, chicos, cuando se utiliza el medio de contraste varitado, ¿sí? Fíjense en esta imagen cómo se visualiza el medio de contraste. ¿Qué ha pasado aquí, chicos? El paciente se ha broncoaspirado. ¿Cómo se puede broncoaspirar un paciente? La imagen que está abajo, fíjense, la parte de la boca del paciente, la cavidad bucal, ¿sí? Cada vez que ingresa un alimento, chicos, a la cavidad bucal, esto que vemos aquí, que les señalo, es la epiglotis, desciende, ¿sí? Y obstruye, se une con esto, ¿sí? Con esta unión que existe entre la faringe y el esófago, e impide que ese alimento, que debería ir por el esófago, por donde les estoy marcando, no atraviesen o no pasen, digamos, hacia lo que es la región de tráquea. En el caso que esto suceda, se produce una broncoaspiración del paciente. Esto es muy habitual en la gente, chicos, mayor, ¿sí? Porque esto funciona a través del sistema nervioso. Comienzan a tener problemas y comienza a fallar este funcionamiento, ¿sí? Se broncoaspiran los pacientes. En el caso de la fístula, se puede producir en cualquier parte del organismo, en cualquier, no solamente esófago y tráquea, chicos, ¿sí? En cualquier digamos, sección donde se encuentren dos órganos próximos. ¿Qué se hace en este caso, chicos? Que se sospeche de una fístula, no se le va a administrar por vía oral un medio de contraste varitado. Lo que se le va a administrar es un medio de contraste hidrosoluble, como se ve en esta imagen, ¿sí? Se sospechaba, se introduce, y fíjense que es diferente a esta imagen. El medio de contraste, a través de la fístula y a través de los bronquios, se deposita en lo que es el campo pulmonar. Pero ¿qué pasa? Al tener características de ser reabsorbibles, esto no presentan problemas en el paciente, ¿sí? Se van a poder eliminar a través de la reabsorción. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Seguimos. Este es el nombre de los estudios que vamos a ver. Faringografía, que es el estudio de la faringe. Faringoesofágico, que es el estudio de faringe y esófago. Seriada, esófago gastroduodenal. Saben que es el estudio del esófago, estómago y duodeno. Seriada gastroduodenal, estudio de estómago duodeno. Tránsito intestinal
o del intestino delgado por ingesta, enteroclisis, esta es muy importante, se lo estudia al intestino, chicos, delgado, introduciendo una sonda por boca o nariz, llegando hasta lo que es la segunda porción o la segunda parte del intestino delgado, en este caso, yeyuno. ¿Sí? Esto no se utiliza más, lo muestro solamente para que en el caso que ustedes escuchen nombrar en el campo cuando estén trabajando, sepan que hace referencia a la duodenografía hipotónica al estudio del duodeno. Se inyectaba o se llegaba a través de una sonda hasta el duodeno, introduciendo una mínima cantidad de contraste para estudiar solo el duodeno. ¿Sí? Tránsito intestinal, colon por vía oral, colon por vía rectal, colostomía, eso lo vamos a ver después. Defecograma y lo que es el método CEPA, que no se utiliza más, pero es para estudiar la región del ciego, chicos, y el apéndice. La unión que existe entre estos dos se estudiaba en este estudio. Cuando lo escuchen nombrar, hace referencia a eso. Seguimos. Esto es la sala que ustedes no han tenido la oportunidad de ver, que está en el CIBS, en el Hospital de la Banda. Esto es la sala de fluoroscopía o radioscopía, donde ustedes van a poder realizar los estudios contrastados. ¿Sí? Ustedes lo pueden realizar con un seriógrafo, que sería este equipo, o con un equipo de rayos. El equipo de rayos mayormente se utiliza para estudiar faringe, esófago y estómago, y esto generalmente se utiliza, es muchísimo, digamos, es más factible utilizar esto, porque permite seguir el contraste en el tiempo exacto y en el lugar exacto donde están. ¿Por qué? Porque ustedes al estudiar, chicos, con radiología convencional, lo que pasa es que el técnico hace el disparo al azar, cuando supone que atraviesa el esófago, el estómago, faringe, por así decirlo. En cambio aquí se está, fíjense, esto es un equipo de fluoroscopía, tengo entendido que lo han visto, esta es la mesa, el intensificador por arriba, y se transmiten todas las imágenes, chicos, a través de un monitor. Es decir, el trabajo es dinámico. Se puede visualizar todo el tubo digestivo en esta región. El paciente se puede acostar en esta camilla, la camilla se puede colocar en bipedestación, en forma horizontal, como se encuentra, en Trendelenburg, que sería el cabezal hacia abajo, en Trendelenburg invertida o modificada, con el cabezal hacia arriba, y así poder trabajar con el paciente, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo trabajamos. Profe, sí. Eso también está en el Independencia, con el profe Mauro Canlis, que lo hemos visto. Bien. Sí. Eso lo vamos a ver, chicos, ahora. Y ahora si tenemos la oportunidad de poder ir el próximo año al hospital, ojalá se pueda, les voy a mostrar cómo funciona. Bueno, esto es lo que, como les decía, chicos, es mejor trabajar con esto porque el dinamismo, el médico puede saber en dónde se encuentra el contraste cuando le administra al paciente, lo puede ver en el monitor y en ese momento le indica al técnico que realice el disparo. Tiene un sector, si han podido ver un equipo de rayos, tiene un sector donde el técnico va a realizar el disparo. En esta región superior, ¿sí?, se ubica lo que es el chasis, ¿sí?, se va cambiando y se van realizando distintas maniobras. Hablamos del estudio, chicos, de faringe, ¿sí? Recuerden que vamos a trabajar la región inicial, ¿sí?, de lo que es el tubo digestivo. Les dice, no se necesita preparación previa. ¿Por qué? Recuerden que cuando hablábamos, chicos, de preparación previa, hablábamos de la región abdominal. Recuerden que cuando hablábamos de
preparación previa hacíamos referencia a que no debían existir gases, materia fecal, y nosotros necesitábamos en esa región que se encuentre totalmente limpio, ¿sí? Por eso se le daba una dieta al paciente, se le administraba un laxante y demás. Como nosotros estamos estudiando una región alta, no necesitamos ningún tipo de dieta para el paciente, ¿sí? Por eso les dice, no se necesita preparación previa. Se utiliza medio de contraste vario por vía oral, ¿sí? En el caso de que presente una fístula, que la acabamos de ver, ¿sí? Dejamos de administrar el medio de contraste varitado y le vamos a administrar un medio de contraste iodado hidrosoluble, lo que acabamos de ver al principio, ¿sí? También se lo hace con un contraste único o con doble contraste. Recuerden que el contraste único se lo daba por vía oral, simplemente con el frasquito, y para realizar un doble contraste utilizábamos las sales efervescentes o el uvasal en su defecto. Las proyecciones, frente y perfil. Esta parte, chicos, recuerden que la pueden hacer en una sala de rayo también, ¿no? Se puede trabajar. Obviamente que tienen que tener mucha práctica. ¿En qué casos se estudia faringe? Recuerden, problemas por disfagia eran los problemas cuando el paciente no podía realizar la deglución, problemas de lesiones que se pueden presentar en la unión que existe entre faringe y esófago, ¿sí? Un desplazamiento por una patología intrínseca o extrínseca, esto quiere decir por una patología que exista propia del esófago faringe interna o por una patología externa, que logre el desplazamiento de lo que es la faringe en este caso. Divertículos, pólipos y cáncer de tiroides. Los divertículos, ¿qué son, chicos? Son pequeñas bolsas que se forman en contacto con el tubo digestivo. Y esto permite acumular, en este caso, contraste si se administra contraste. ¿Sí? Son pequeñas bolsitas, imagínense un tubo y unas bolsitas salientes, que en esas bolsitas también se depositan contraste. Los pólipos, caso contrario, se forman bolsitas, pero en la parte interna del tubo digestivo. Cáncer de tiroides, que pueden ser tumores que se pueden presentar. Fíjense esta imagen, la imagen de los pólipos, que les decía que se formaban hacia la parte interna unas pequeñas bolsitas, ¿sí? Unas pequeñas bolsitas, y hacia la parte externa del tubo digestivo, en este caso el tubo digestivo, se forman los divertículos. Y es ahí, cuando ustedes le administran contraste, que también va a quedar restos de medios de contraste. Todo esto ustedes lo van a poder visualizar en los estudios de faringe y esófago. Y bueno, de todo, obviamente, el tubo digestivo, dependiendo la región a trabajar. Fíjense cómo se ve la imagen. En el caso de los divertículos, fíjense aquí abajo cómo se ven, como salientes hacia la parte externa, ¿sí? Y en el caso de los pólipos, se lo visualiza de esta forma, ¿sí? Hacia la parte interna. Esta es otra imagen. Los pólipos se consideran imagen de resta. ¿Por qué? Porque me restan espacio en el tubo digestivo. Fíjense en la región cómo se forman una especie de bolsitas en la región. Y en el caso de los divertículos, chicos, son imágenes de suma, ¿sí? Observen cómo se forma en la última porción del tubo, del esófago, cómo se forma un divertículo. Por eso les decía, cuando se le administra contraste, en esta región se va a introducir contraste y se lo va a poder visualizar en la radiografía, ¿sí? Igual que esto, se lo va a visualizar como una imagen de resta. Esto, fíjense, es el esófago, diafragma, estómago.
un poquito más de imágenes, pólipos. Fíjense cómo se observa un contraste único, ¿sí? Se observa totalmente completo el esófago. Y en esas regiones, ¿cómo se observan los pólipos? ¿Se acuerdan que eran imágenes de resta? Justamente porque se dan estas imágenes, ¿sí? Se dan esas imágenes que ustedes la pueden ver en el estudio, distinto a los divertículos. Esto no quiero que se confundan, chicos, con la parte del carcinoma de esófago. Fíjense que también no se visualizan algunas regiones, pero esto se debe justamente a que hay alguna especie de alguna patología referente a algún carcinoma que pueda reducir esta región, ¿sí? Fíjense cómo reduce el espacio y se produce este famoso denominado hilo de plata. Es una patología muy habitual. Vemos pólipos en la región del sigmoide, en la región final del sistema, del intestino grueso, y se lo pueden extraer mediante la utilización de algunos equipos. ¿En qué casos está contraindicado, chicos? Ustedes recuerden que debe transcurrir el medio de contraste de manera normal. En el caso que el paciente tenga un cuerpo extraño o se sospeche que existe algo en faringe, no se le debe administrar contraste al paciente porque se puede broncoaspirar, ¿sí? En el caso que el paciente presente una perforación, por ejemplo, herida de arma blanca, un proyectil, tampoco se le administra bario, porque a través de ese orificio se puede liberar el contraste del bario e ir a otra región, ocasionando una toxicidad en el paciente. Hemorragias digestivas, recuerden un sangrado, obstrucciones fecaloma. Esto quiere decir cuando se forman heces duras en el intestino grueso, en este caso, y no deja atravesar el medio de contraste. Fíjense lo que dice aquí, más de lo que teníamos en la parte de teoría. Cuando hay o se sospecha de un cuerpo extraño, lo que se hace es embeber un pedacito de algodón, viruta de algodón, con bario, o también puede ser con medio de contraste hidrosoluble, y se le pide al paciente que realice una deglución para ver en dónde se encuentra este cuerpo extraño. Esto es la región de faringe. Fíjense, esto es un corte anterior. Sería como que, para hablarlo así sencillito, es como que el paciente nos está mirando a nosotros y se aplica un corte coronal en el paciente, obteniendo esta imagen, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa en esta imagen, chicos, es esta región, la región superior, que tienen que ver con las valéculas, la región inferior, que tiene que ver con los senos piriformes, la boca de Quillian, y bueno, esto es la parte cervical esofágico. Pero lo que a nosotros nos interesa realmente, como les digo, son las valéculas y los senos piriformes, porque es ahí donde cuando el paciente ingiera medio de contraste se van a acumular o quedar restos de medios de contraste. Fíjense, corte anterior, que acabamos de ver, úvula, pelo del paladar, coanas nasales, ¿sí? Laringe. Me interesa que vean en esta parte, cavidad oral, fíjense, todo lo que es el velo del paladar, ¿sí? Epiglotis, laringe, que es el comienzo de la tráquea, y el esófago. Recuerden que cada vez que el paciente realiza una deglución del alimento, eso lo tienen en la teoría. Lo que hace el velo del paladar es elevarse, ¿sí? Obstruyendo lo que es la región nasofaringea, y posterior a esto se eleva lo que es la faringe, se eleva, desciende lo que es la epiglotis para impedir que ese alimento que viene, se deposita primero en esta región,
luego pase hacia el esófago y no hacia la parte anterior. Esto lo tienen, chicos, y es una pregunta importante que tiene que ver con que les voy a hacer, que tiene que ver con los ciclos de la deglución, ¿sí? ¿Cómo son los pasos o los 3 pasos de la deglución? La parte voluntaria y la parte involuntaria. Eso quiero que después lo vean en la parte de la teoría, chicos. Esto es un videito para que vean cómo se produce la deglución. Creo que con esto les va a quedar más que claro. Fíjense, paciente aplica la deglución, desciende la epiglotis, hace contacto con la parte inferior e impide que atraviese hacia la región de la tráquea. Cada vez que realiza la deglución, se produce una elevación del velo del paladar, impidiendo que esto, digamos, se dirija hacia la parte o hacia la región nasofaringea. Fíjense, produce la masticación, deglución, desciende la epiglotis y se dirige hacia la región posterior. Aquí podemos ver cómo funciona a través de lo que tiene que ver con el sistema, lo que les decía, nervioso, interfiere mucho, y es una de las fallas que tienen las personas ancianas o personas mayores cuando se produce broncoaspiración en estos pacientes. Así también, chicos, se produce broncoaspiración en pacientes accidentados. ¿Por qué? Justamente porque no están funcionando de manera correcta el sistema neural, no lo están manejando. Entonces, cuando son pacientes traumatizados, accidentados, que ustedes vean en la guardia, van a escuchar que hablan de que impidan que se produzca una broncoaspiración. Justamente es esto, que impidan que este alimento, o en este caso un sangrado, se dirija hacia la región de lo que tiene que ver la tráquea. Un poquito de patologías, divertículos, fíjense que se produce justo en la boca de Quillian. Recuerden que la unión entre el esófago y faringe, chicos, se llama boca de Quillian. Es ahí donde se producen las salientes, los divertículos, ¿sí? Observen en un corte anterior, corte oblicuo, ¿sí? Cómo se observa en el llenado. Aquí está atravesando el contraste en una posición oblicua, en un perfil sin contraste. Fíjense cómo se observa los restos de contraste. Esto serían las valéculas que acabamos de ver anteriormente, y esto los... Profe, disculpe. ¿Cómo? Disculpe, no sé si los demás ven, pero creo que no estoy viendo la flechita. Pero ¿No hace pueden rato. ver las imágenes? No, la flecha. Si usted está bien. marcando algo. ¿Se ve la flechita? No. ¿Ahora lo ves? No, no aparecen. No, profe. O soy el único. Profe, yo tampoco me lo flecha. ¿Qué no se ve, chicos? La flechita, me están diciendo. Claro, la flechita. Ahí La del sí. mouse. Claro, profe. Si usted Ahí quiere sí. señalar algo, creo que no Bueno, estoy vamos a viendo. seguir así, chicos. Vamos a Ahí seguir sí se así. ve, profe. Fíjense, chicos, les decía, ¿lo anterior han logrado ver o no se les ha complicado? No, no, sí hemos visto. Bien, 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 bien. Avísenme ustedes cualquier problemita, así lo vamos manejando de a poquito. Fíjense los divertículos, esto es lo que hablábamos, y cómo se ve en una posición antero-posterior completamente lleno de medio de contraste. Los divertículos de Quillian en la región de la unión del esófago de Quillian, ¿sí? Completo, posición oblicua, posición anterior, lateral, ¿sí? O perfil. Fíjense que se observan las valéculas que hablábamos hace rato y los senos piriformes, ¿sí? Aquí, bueno, es un corte anterior sin medio de contraste. Bien, seguimos en la siguiente imagen. Fíjense, dos tipos de divertículos muy habituales. Los divertículos de Zenker y divertículos de Quillian. Están ubicados prácticamente en la misma región, chicos. ¿En qué varían? Digamos, a la misma altura, por así decirlo. Pero varían en el lugar
o en la región anterior o posterior. En el caso de los divertículos de Zenker, fíjense, se encuentran en la región posterior del paciente o del esófago, y en el caso de los divertículos de Guillain se logran ver más en la región anterolateral. ¿Sí? Bien, observamos el estudio de un paciente, en este caso con un equipo de rayos lateralizado, ¿sí? Fíjense que se lo puede trabajar de manera normal. Ustedes recuerden que la técnica al paciente le van a pedir cuando ingrese y necesite realizarse el estudio, lo que nosotros vamos a hacer siempre, chicos, es colocar previo al estudio una buscapina. Recuerden que la buscapina lo que va a permitir es que reduzca el peristaltismo. Esperamos un tiempo determinado para que esto, digamos, surja efecto. Puede ser y debe ser de manera intramuscular, en la región del bíceps, en la región del glúteo. Una vez que se logra hacer esto, se le va a dar al paciente que se le va a otorgar el medio de contraste, el vasito que acabamos de ver, el medio de contraste al paciente, para que realice 2 o 3 sorbos. Y una vez que esté todo preparado, chicos, se le va a pedir al paciente que realice una deglución. En ese momento que realiza la deglución, se realiza el disparo, ¿sí? Se realiza el disparo para obtener la imagen, en este caso, de perfil. Fíjense cómo se observa la imagen de perfil. En este tipo de pacientes se observa el gesto. En este caso, ha atravesado lo que es el contraste, se observa lo que son las valéculas y los senos piriformes. Y observen aquí, chicos, cómo se observa el esófago y se observa el famoso hilo de plata que les decía hace rato, ¿sí? Y se observa una patología que puede ser, en este caso, un carcinoma. Siempre les cuento situaciones muy habituales que se suelen dar en pacientes, o en qué tipo de pacientes se suelen dar este tipo de cáncer, chicos, en Santiago. En pacientes que suelen tomar, sobre todo gente del interior, que acude a tomar mate, chicos, con el agua muy caliente, suceden estas patologías, ¿sí? Es un derivante de estas situaciones. Los pacientes, sobre todo, como les digo, del interior, que están acostumbrados a tomar mates calientes, en este caso, suceden o pasa este tipo de patología. Bien, seguimos. Fíjense, la parte de la hipofaringe sería toda la faringe. Me interesa que sepan esto: valéculas, los senos piriformes y la región del esófago de Guillain, ¿sí? Bien. Esto era una de las preguntas, chicos, que tenían: la fase activa o de relleno, fase pasiva de reposo y maniobra de Valsalva. ¿Cuál era la fase activa, chicos? Es el momento en que el contraste se encuentra completo en reflexión en la región de faringe, ¿sí? Ese era el momento que se consideraba fase activa o de relleno. La fase pasiva es la fase donde se observan los medios de contraste de restantes, digamos, en los senos piriformes o las valéculas. Es decir, una vez que ha atravesado todo el medio de contraste por esta región, quedan restos y se realizan las tomas radiográficas correspondientes. Y la maniobra de Valsalva, ¿para qué me sirve, chicos? Es un método que se aplica posterior a la fase pasiva, posterior a que haya pasado y hayan quedado restos de contraste en las valéculas y los senos piriformes. ¿Cómo se aplica el método de Valsalva? Se le pide al paciente, esto es una pregunta, chicos, que siempre les hago, se le pide al paciente que realice una inspiración profunda. Luego de la inspiración profunda se le pide que realice una expiración forzada con la boca y nariz tapada. ¿Para qué, chicos? Para que esto permita distender las paredes de la región de faringe. Y de esta forma poder estudiar las paredes y sobre todo la distensión
distensión de las paredes de la región de faringe. Eso es el método de Valsalva que se aplica en la región de faringe. Recuerden, esas son las tres fases, ¿sí? Fase activa, la fase pasiva y la considerada maniobra de Valsalva. Fíjense esta imagen de relleno, perdón por la imagen, pero creo que está clarita, la he puesto porque me gustaba. Fíjense, la primera imagen que les estoy indicando es una imagen de relleno, sería una imagen activa porque se encuentra todo el contraste en la región de faringe, no solamente en los senos piriformes, sino también en las valéculas. Se observa el esófago, ¿sí? Y la primera parte del esófago cervical y el cuello de Quillian. Fíjense, la segunda tiene que ver con la fase pasiva de reposo, ¿sí? Que quedan restos en la región de las valéculas y restos en la región de los senos piriformes, ¿sí? La maniobra de Valsalva, les decía, me permite distender las paredes. Con esa maniobra ustedes pueden distender las paredes. Una imagen lateral, en la parte superior, valéculas, recuerden, senos piriformes, cuello, esófago de Quillian, ¿sí? Y cuello cervical. Esto es otra imagen restante y se indica, después lo ven estos chicos, lo ven, digamos, parte indicada de pequeños divertículos. Seguimos. Esto no les lleven, el nombre no lo tengan en cuenta, simplemente las imágenes. Fíjense cómo atraviesa el medio de contraste en el primer paso de llenado en perfil, y esto es el perfil, pero con el medio de contraste restante. Fíjense que en la parte superior se observa las valéculas y en la parte inferior los senos piriformes. ¿Estamos? Valéculas, senos piriformes. ¿Sí? Bien, seguimos. Esto tiene que ver, chicos, con el tránsito esofágico. Sería esófago gastroduodenal. Estudio del esófago, del estómago y del duodeno. Aquí les habla de un ayuno de 6 a 8 horas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estudiar estómago y duodeno. Recuerden que en esa parte suelen observarse obstrucciones de heces. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es que se encuentre el paciente en ayunas, ¿sí? Sobre todo, chicos, también el estómago debe estar vacío para que una vez que se complete el contraste pueda ser estudiado de la manera correcta. Se le va a pedir también al paciente que no fume, porque esto va a producir una vasoconstricción, es decir, se reducen los vasos. Tampoco debe masticar chicles, esto va a aumentar lo que es la saliva, y esta secreción gástrica, chicos, se va a unir al medio de contraste y no va a permitir una visualización o un contraste preciso, ¿sí? Si bien se lo va a ver, pero va a reducir la intensidad o la densidad, por así decirlo. Y esto que el paciente no debe pasar de ambientes fríos a cálidos o viceversa, justamente porque se producen los famosos vasoconstricción. Indicación, estos lo hemos hablado, divertículos, pólipos, varices esofágicas, chicos, que tienen que ver con las arterias o vasos que atraviesan el esófago, ¿sí? Estas varices tienden a dilatarse y generalmente producen patologías en el paciente, entre ellas impide el transcurso del bolo alimenticio de la manera correcta. Reflujos, cuando el cardias, por ejemplo, no funciona de manera correcta, ¿sí? Y todo ese líquido que se encuentra en el estómago, ejemplo, jugos gástricos, retoma hacia el esófago. Es lo que habitualmente se nos produce, chicos. Cuando sentimos que tenemos reflujos, sucede esto, ¿sí? Sobre todo porque aquí interviene también
el diafragma y no está trabajando de manera correcta. Ahora lo vemos a esa parte. Estenosis, cuando se reduce el esófago, también es útil utilizar este tipo de estudios. Fístulas, ¿sí? Las fístulas, recuerden que las fístulas, hablamos de lo que trata, obstrucciones, hemorragias digestivas, precalomas. Lo pueden hacer con contraste único, eso lo saben, vario, o doble de contraste con polvo efervescente. ¿Cómo se hace, chicos, el doble contraste con el polvo efervescente? Ustedes, cuando tengan que hacer un doble contraste, primero le van a colocar en la lengua del paciente lo que es el polvo efervescente. Luego le van a pedir que haga los sorbos de medio de contraste, varitado, obviamente preparado y líquido en solución, o agua, ¿sí? Lo que hacen, o lo que produce las sales efervescentes son partículas de aire, de gas. Ustedes recuerden que para producirse un doble contraste necesitaban aire, necesitaban unir un medio de contraste natural, ¿se acuerdan al principio cuando vimos en el cuatrimestre pasado? En este caso natural, que puede ser el aire, combinarlo con un medio de contraste positivo. Aquí nosotros lo que hacemos es combinar el bario, que es un positivo, y combinarlo con aire, que se produce con las sales efervescentes, se combinan los dos y producen un doble contraste. Bien. Seguimos, esto lo saben, jeringas, agujas, se puede usar el Avocat, recuerden que hablábamos del Avocat o mariposa, se va a hacer un lazo hemostático y se va a colocar. ¿Esto por qué les dice, chicos, y les habla aquí del lazo hemostático? Porque otra de las formas de colocar la buscapina, chicos, no solamente es intramuscular, también puede ser endovenoso, ¿sí? Y ustedes eso lo pueden colocar en el pliegue del brazo, ¿sí? Lo van a colocar, o si no encuentran vía, lo pueden hacer también en la región de la muñeca, ¿sí? O buscar alguna vía que puedan introducir la buscapina. Lo que tiene el endovenoso, recuerden, es inmediata lo que es el efecto, diferente a lo que sucede con en el caso de utilizar lo intramuscular, que esto va a tener un efecto de aproximadamente media hora, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, chicos. Bien, cuando estudiamos la parte de esófago, chicos, fíjense, lo pueden hacer de manera oblicua, antero-izquierda, oblicua antero-derecha, esto después lo ven, con una angulación de 35 a 40 grados, el rayo va dirigido de manera, se lo va a dirigir hacia dorsal 5, a nivel de dorsal 5, dorsal 6, ¿sí? En el plano medio sagital, ¿sí? ¿Qué más? Se puede aplicar frente, perfil, oblicua, póstero interior. Póstero anterior sería en este caso. Escuchen una cosita, esto no se utiliza más, chicos, el método de Wolf. Lo pongo, como siempre les digo, para que ustedes, cuando escuchen, en algún momento sepan que se trata de un método donde se utilizaba un material metálico para ubicarnos y guiarnos en qué región nos encontramos o por qué región se encuentra más o menos el medio de contraste, ¿sí? ¿Qué más? Vemos aquí la parte, chicos, de la hernia hiatal. ¿Cómo se va a trabajar con la parte de la hernia hiatal, chicos? Importante, en el caso de la hernia hiatal, ¿sí? Se lo va a colocar a la mesa cuando el paciente tenga que ingerir el medio de contraste varitado, la mesa debe estar en posición Trendelenburg modificada. ¿Qué quiere decir eso? Con el cabezal hacia arriba, en diagonal, ¿sí? En el caso de estudiar las varices esofágicas que hablábamos hace rato, que eran dilataciones de vasos en el esófago, la mesa debe estar en posición Trendelenburg, es decir, con el cabezal hacia abajo, ¿sí? Seguimos.
Hablábamos de doble contraste y contraste único. ¿Para qué se utiliza? Contraste único, una sola o dos tomas. Se puede utilizar a través del llenado la forma de la estructura del órgano que se esté pintando, el tamaño, la ubicación, el tonismo, ¿sí? La técnica ustedes, esto después lo van a leer, es fácil. Y el doble contraste, recuerden que se aplican las sales efervescentes. Esto es fácil, chicos, después quiero que lo lean. Y aparte lo hemos visto anteriormente. Ampolla frénica y lo que es la hernia hiatal. Algo que se confunden, chicos, habitualmente, por eso les voy a remarcar. Fíjense, observamos lo que es el esófago, la mucosa del esófago y los pliegues longitudinales del esófago. Estos pliegues longitudinales también llegan hacia el estómago. Fíjense que antes de llegar a lo que es el diafragma, el hiato del diafragma, se observa una especie de ampolla, una dilatación. ¿Qué pasa? Cada vez que nosotros respiramos, inhalamos y suspendemos la respiración, este hiato se cierra, ¿sí? En ese momento que se cierra, por ejemplo, si ustedes ingieren un alimento, ese alimento en esta región va a realizar una rotación y va a refluir unos centímetros, ¿sí? Cuando se cierra, se dilata esto, se produce una rotación y se eleva el medio de contraste, en este caso, unos centímetros. Retomamos la respiración, se abre el hiato, ¿sí?, diafragmático y comienza a refluir de manera normal. Es decir, todo esto, chicos, forma parte del esófago. Fíjense que parte del esófago también atraviesa, muy poco, pero atraviesa lo que es el diafragma, ¿sí? Esto forma parte del estómago. Distinto a la hernia, chicos, hiatal. ¿Qué es una hernia hiatal? Es cuando parte del estómago atraviesa, fíjense aquí, el diafragma, en este caso sería esta región, el diafragma, atraviesa, ¿sí?, o se eleva y pasa por sobre el diafragma hacia la parte superior del esófago. Eso es una hernia hiatal. Se eleva y con ello trae aparejado, digamos, todos los jugos gástricos, alimentos, y es muy habitual que se produzcan reflujos en el paciente. Bien. Esto es un estudio de una oblicua, de oblicua anterior derecha. Ustedes tienen posiciones, quiero que lo vean después en la bibliografía. Oblicua anterior derecha, oblicua anterior izquierda y el frente, que son las más habituales. Esto es una oblicua anterior derecha. Fíjense que se ubica el esófago con una rotación, por así decirlo, hacia el lado derecho del paciente. Se ven tres improntas. Quiero que lean eso también, la parte de improntas, chicos, para el próximo cuatrimestre, obviamente. La primera tiene que ver con el callado aórtico, la segunda con el bronquio izquierdo, y en la tercera, en esta región, debería encontrarse, o no está marcado, la aurícula izquierda del corazón. Fíjense, varices esofágicas, cómo se observa una vez que atraviesa el medio de contraste, cómo se observa la imagen de las varices esofágicas, ¿sí? Se observan como salientes, y no se confundan con los divertículos. Los divertículos eran, recuerden, salientes, ¿sí?, o bolsitas que se formaban. Observen cómo se ve la imagen, ¿sí? Son patologías muy habituales. Esto pasaría a ser el esófago, esto pasaría a ser lo que es la ampolla, chicos, de Vater, ¿sí? Esófago, y el esófago con una pequeña estenosis. Vamos a la parte de estómago, esófago, esto es el hiato diafragmático, cardias, fundus, cuerpo, antro, píloro, y comenzamos con el duodeno.
Recuerden, chicos, que en la parte superior tenemos lo que es el fundus, ¿sí? Cuerpo, antro, píloro. Les aclaro esto porque quiero que tengan en cuenta algo que les voy a hablar más adelante. Fíjense la diferencia en imágenes de un contraste único y un doble contraste, chicos. El contraste único se ve completamente cubierto. Cuando aplicamos las sales efervescentes o uva sal en su defecto, fíjense cómo se observa la imagen. Y de esta forma, a través del doble contraste, me permite estudiar las paredes, la mucosa. Recuerden que en el contraste único lo que estudio es la forma, el tamaño y todo lo que tenían al principio. En el caso del doble contraste, puedo utilizarlo para estudiar la mucosa del esófago. ¿Sí? Fíjense, pliegues del estómago, los pliegues longitudinales que se encontraban en la parte del esófago continúan por el estómago y llegan hasta la primera porción del intestino delgado. Tenemos la segunda parte que tiene que ver con los pliegues circulares que se ubican en esta región, ¿sí? De cara anterior hacia cara posterior, y en esta parte superior, que no está marcado, chicos, se encuentran los pliegues cerebriformes, ¿sí? Bien. Seguimos, nos queda poco. Algo importante que les quería aclarar, chicos, la ubicación de lo que tiene que ver con el estómago. Los voy a mostrar con imágenes. Voy a salir un ratito. Me avisan si me logran ver, chicos. ¿Estamos? Voy a tomar un ejemplo, chicos, para que ustedes más o menos vean. Fíjense, esto es una riñonera que utilizamos, ¿sí? Lo voy a utilizar para que se den cuenta cómo se ubica el estómago en nosotros, digamos, para que se guíen. Esto sería el estómago, chicos, ¿sí? Fíjense, me voy a parar como para que tengan en cuenta cómo se ubica. El estómago, chicos, se ubicaría en esta posición, ¿sí? Fíjense que la parte inferior, que sería el antro, se ubica hacia adelante y hacia abajo, y la parte del fundus se encuentra hacia arriba. En el caso que me coloque el cúbito supino, fíjense que la parte inferior, la parte del antro, se eleva y la parte del fundus desciende. Caso inverso, chicos, si me coloco de cúbito ventral, ¿sí? Desciende el antro, ¿sí? El antro se encuentra hacia abajo y la parte del fundus se encuentra hacia la parte superior. ¿Por qué quiero, chicos, que sepan distinguir esto, chicos? Porque ustedes de esta forma van a poder saber y distinguir cómo estudiar. Me avisan si lo ven al Power. ¿Lo ven al Power? Sí, profe. Bien, espérenme un segundito. Que tengo... Bueno, les digo. A ver, voy a intentar abrir, chicos, porque tengo como... ahí estamos. ¿Se ve la flechita, chicos, o no? ¿Logran ver? Chicos. No, profe, a mí no me aparece por lo menos. Bueno, vamos a salir. Estamos ahí entonces. Fíjense, hablamos de contraste, chicos, y cuando queremos estudiar el estómago, nosotros tenemos que estudiar las regiones. Lo que es el antro, lo que es el píloro, lo que es el cuerpo. Dependiendo lo que se quiera estudiar, se lo va a posicionar al paciente, ¿sí? Ustedes recuerden que todo lo que tiende a ser líquido, por una situación de gravedad, tiende a descender, ¿sí? Y todo lo que es aire tiende a ascender. En el caso que el estómago, chicos, contenga medios de contraste, ¿sí? Medios de contraste, imagínense la posición del paciente, bipedestación. El medio de contraste se va a encontrar en la parte inferior, es decir, en el antro.
y el aire se va a encontrar en la región superior. Cuando se encuentra así, chicos, nosotros vamos a poder estudiar la región superior. ¿Por qué? Porque la región superior no tiene contraste. ¿Sí? Nosotros, la región que vamos a estudiar no debe tener contraste. ¿Sí? En el caso que el paciente, recuerden lo que les decía en la posición recientemente, se encuentra en posición de cúbito supino, el antro, que sería la parte inferior, se encuentra hacia arriba del paciente. ¿Sí? Es decir, el contraste líquido va a descender, o digamos, se va a dirigir hacia la parte del techo del fundus, y la parte del antro va a tener aire. ¿Sí? Es decir, si quiero estudiar el antro, no debe contener contraste. ¿Cómo hago esto? Lo coloco al paciente de cúbito supino para que la región del antro quede por arriba y no tenga, obviamente, contraste, tenga aire. Distinto es si lo coloco al paciente de cúbito ventral, ¿qué va a pasar? Cúbito ventral, vamos a tener mayor contraste en la región del antro inferior, y en la región superior, chicos, vamos a tener aire, es decir, en el fundus. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe, se va Sí, entendiendo. profe. Bien. Fíjense esto, chicos, el hábito corporal, algo que se pregunta también mucho, tiene que ver, o les va a servir a ustedes cuando trabajen con pacientes. A medida que vayan trabajando, se van a dar cuenta por el hábito corporal qué tipo de estómago o la posición del estómago del paciente. Fíjense en la primera imagen, un paciente hiperesténico, que sería un paciente de estatura normal, robusto, tiende más a ser transversal que longitudinal. ¿Sí? Fíjense en un paciente esténico considerado un peso o un hábito corporal normal, lo que es lo longitudinal con respecto a lo que es transversal, en este caso, con lo que es longitudinal, tienden a ser iguales, ¿sí? La misma distancia. En el caso de los pacientes, delgados, de una estatura normal, tienden a tener mayor longitud en cuanto a su posición vertical, ¿sí? Que su posición horizontal. Y en el caso de pacientes altos, delgados, tienen prácticamente todo el estómago de manera vertical, ¿sí? Esto es importante porque a ustedes les va a servir, chicos, poder distinguir y cómo ubicarlo al paciente, cómo hacer una imagen, a qué altura colocar el chasis y demás. Muchas veces ustedes son los que realizan esto y con el hábito muchas veces les preguntan a ustedes qué les parece, qué opinan, y ustedes, de acuerdo a su experiencia, le van dando su punto de vista. Esto es más de lo que hablábamos recién, de la posición del paciente. Después quiero que lo lean. Recuerden que tenemos pacientes hiperesténicos, que serían los pacientes de estatura normal, que tienden a ser más robustos, esténicos o normales, hipoesténicos, delgados, de altura promedio normal, y asténicos son los pacientes altos y delgados, ¿sí? Bien, seguimos lo que hablaba recién, las proyecciones de estómago, chicos, ¿sí? ¿Cómo se estudia el paciente? Postero-anterior, antero-posterior. Se puede hacer una postero-anterior axial con una angulación de 35 a 45 grados en dirección cefal. Eso va a depender, obviamente, de la decisión del médico, ¿sí? Bien, seguimos con oblicua postero-derecha, oblicua antero-izquierda, lateral. Rayo para estómago, chicos, a nivel de L1 y L2. Bien, seguimos con esto para estudiar los pliegues. Ahora les pregunto, este estudio, ¿en qué posición se encuentra el paciente en este estudio? Fíjense cómo se encuentra el contraste. Bipedestación, decúbito ventral, decúbito dorsal.
El que quiera contesta, de los errores aprendemos. ¿Cómo? ¿Alguien ha contestado? No. Digan algo, chicos, para que aprendan. Es la forma de aprender. En bipedestación. Bipedestación. Bien. Ahí los corrijo, chicos. ¿Por qué? Recuerden que si el paciente, esto sería el estómago, esto sería la parte superior del paciente y esto es la parte inferior. Si el paciente se encuentra en bipedestación, esto es líquido, vario, el líquido debería descender y se debería encontrar en esta región. Y en la parte superior no deberíamos encontrar nada, solamente aire. El decúbito prono. Entonces, ahí está, el paciente se encuentra decúbito. ¿Decúbito cuánto? Es decúbito, pero no prono. Decúbito dorsal, chicos. Recuerden que el estómago, la parte superior del estómago, chicos, la parte superior del estómago se ubica hacia la región posterior del paciente. ¿Sí? Hacia la región posterior. Y la parte del antro hacia la región anterior del paciente. ¿Sí? Si bien tiene una posición oblicua, pero la parte anterior tiende a estar hacia la parte anterior. ¿Se entiende, chicos, lo que digo? ¿O más o menos? Sí, ahora sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Eso es lo que les decía, chicos. Si el paciente está en bipedestación, esto es líquido. Es lógico que se va a encontrar en esta región, en el antro. Y arriba debería haber aire. ¿Qué pasa aquí? El paciente está decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque esta parte del antro, si bien está elevado en cuanto al paciente, pero a su vez se ubica oblicuo hacia la parte posterior del paciente, es decir, el líquido desciende. ¿Sí? Y aquí podemos observar los pliegues, parte de los pliegues longitudinales y los pliegues circulares. ¿Sí? Pregunto, esto, ¿en qué posición se encuentra el paciente? Bipedestación, fíjense, está la parte inferior, parte superior. Con eso los he ayudado bastante. Todo esto es contraste varitado, ¿no? ¿Puede ser que esté en decúbito ventral, profe? ¿Cómo? ¿Puede ser que esté en decúbito ventral? Cúbito ventral y además en bipedestación. Si esta es la parte superior, el fundus, esta es la parte inferior, quiere decir que el líquido ha bajado. Se encuentra en la parte baja. Puede ser que sea de cúbito ventral, ¿sí? Porque está en la parte anterior, como les decía anteriormente, o en bipedestación, porque el líquido tiende a descender y el aire tiende a elevarse. ¿Sí? Bien, estamos terminando, chicos. Esto es una introducción nada más. Sepan que después del estómago continúa el duodeno, que es la primera porción bulbo-duodenal, que es semi-móvil, por así decirlo. Después continúa la segunda porción, que es donde desemboca los líquidos del hígado a través de la ampolla de Vater, esto que se ve aquí, y desembocan los líquidos pancreáticos, ¿sí? Contribuyen al pasaje del medio de contraste. Primera porción, rodilla superior. Segunda porción, rodilla inferior, ¿sí? Cuarta porción y ángulo de Trains. Justo en la unión con el yeyuno, fíjense, se forma el ángulo de Trains. Cuando hablemos del ángulo de Trains, hacemos referencia a esta parte, chicos, ¿sí? Las proyecciones, eso después la ven. Póstero anterior, oblicuo anterior derecha, ¿qué es lo que se estudia? Fíjense, primera porción, segunda porción, tercera porción y cuarta porción. Esto es lo que les decía, chicos, en la teoría, que se puede visualizar como hojas de helecho, como
les habla como huesos también les habla huesos de pescado. Así lo van a poder distinguir a la imagen del duodeno. ¿Sí? Eso es fíjense, contraste único, y cuando se hace un doble contraste. Después vamos a ver cómo se aplica un doble contraste. Fíjense cómo se dilata, a diferencia de contraste único, doble contraste. ¿Sí? Dilatado. Y hasta aquí lo que nos tocó ver hoy. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar, que les haya quedado pendiente aquí o que les haya quedado pendiente con la profesora? Me dicen, ningún problema en contestar. ¿Alguna duda? ¿O está todo clarito? Por el momento, profe, bastante claro ha sido la clase. Bien. Bien, chicos. Bueno, cualquier cosa ustedes saben que ahora van a comenzar con el receso. No los voy a molestar, así descansan. No les voy a dejar tarea tampoco, aunque podría dejarles tarea. No, No, profe, no. No, ¿dejo o no dejo? No, tenemos que estudiar por finales. Está bien, chicos, está bien. No, los voy a dejar... no les voy a dejar nada. Simplemente, antes de comenzar la primera semana, quiero que repasen un poquito de lo que hemos visto hoy, ¿sí? ¿Qué más? A medida que vayamos viendo, vamos a hablar si hay que hacer prácticos, eso no se me ha comunicado todavía, si hay que hacer parciales o no. Lo que sí tengo en cuenta es que ustedes sí o sí tienen que rendir, chicos, la práctica y pasar por un hospital, ¿sí? Eso es más que obvio. Así que bueno, chicos, aquí vamos a concluir. Lo que sí, creo que no les hace falta a esta altura, pero primero voy a detener la grabación y después les pregunto.